Abra su Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Para quien me pregunta tiempo después el tema de la predicación, perdón, se lo voy a dar de una vez. Perdón. Les voy a dar de una vez el tema de la predicación, el abrazo de mi papá. ¿Cómo se llama? El abrazo de su papá. Asegure bien, no su cinturón ni su corazón. Porque lo que el Señor tiene para hoy va a ser muy especial para cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. ¿El abrazo de quién? De mi papá. Muy bien. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Permítame, por favor, dije 4, 6. Permítame, por favor, desde el 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. ¿De quién? De hijos. Muy bien. ¿La adopción de qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo dice? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que, ya no eres esclavo, sino que, hijo. Y si hijo también, heredero de Dios, por medio, ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Permítame leer esta versión, por favor. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Señor, gracias por esta palabra. Prepara y capacita nuestros corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Que podamos entender con la claridad única y suficiente lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchos han hecho de este mes un tema de mes de celebración de papás, ¿no? De papás. Parece que el mes de junio algunos lo han dedicado para celebrar en las diferentes etapas del mes el mes de papá. Y es que las escrituras no son ajenas no a la celebración de un mes, sino las escrituras no son ajenas al término, a la palabra, a la referencia padre, o sea, papá. Cuando uno indaga juiciosa y cariñosamente las escrituras, se da uno cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra padre está marcada aproximadamente entre 15 y 20 veces, mientras que en el Nuevo Testamento la palabra padre está señalada, marcada, resaltada en un promedio de 240, 250 veces. Lo que quiere decir que la palabra padre es muy significativa desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y esto por qué? Escuchen. Sabemos muchos y se conoce mucho de que el Señor es un Señor de atributos. Amén. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, misericordioso, de toda bondad, de amor, de paz. O sea, es una serie de atributos. Incomprensible. Es una serie de atributos, pero dentro de esos preciosos y hermosos atributos hay uno que pareciera que los encerrara a todos, y es el de padre. Él es un papá. Un papá con todos estos atributos. Un hermoso padre con todos estos atributos. Por eso las palabras en la escritura y en la palabra
Padre, encontramos un gran significado. Y sobre todo cuando se trata del texto que estamos tocando en este momento. Dice el versículo 5 de Gálatas capítulo 4. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción ¿de qué? De hijos. O sea, Él nos hace sus hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, a los que hemos sido recibidos como hijos por medio de su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. Pero dice la palabra, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo. O sea, por el espíritu del Hijo es que nosotros podemos exclamar, podemos decirle a Él, Abba, Padre. Ahora bien, alguien se preguntará, bueno, ¿y el término Abba? Pues mis amados, el término Abba, Padre, era muy utilizado en el tiempo hebreo. El Abba, Padre, era una exclamación como decir, mi papito. Hola, papito. Mi papito. Y era una forma muy especial, cariñosa, amorosa, pero que expresaba cercanía y familiaridad. Amén. ¿Expresaba qué? Cercanía y familiaridad. ¿Cuántos de sus hijos no le han dicho en esos momentos donde precisan su favor, o donde le ven de pronto a usted también como decaído o tal vez un poco desanimado, y se acercan sus hijos y le dicen, oye, papi, ¿qué te ocurre? Papito, ¿qué tienes? Papi, ¿me puedes ayudar? Papito es una expresión ¿de qué? De cercanía, de familiaridad, de relación. ¿De qué? De relación. Y la palabra no es ajena al papito. Por eso la palabra hace estas referencias al Dios, al Rey, como Padre, a Elohim, ¿como quién? Como Padre. Y esto se nos viene a revelar a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que lo conozcamos a través de su Hijo Jesús como un Padre generoso, amoroso y perdonador. Él quiere que tengamos esa relación. Y por eso de Él es la iniciativa, el que en las Escrituras aparezca la palabra, el término, el atributo magnificente de Padre. Y sobre todo del término precioso, Abba. ¿Cómo? Abba, Padre. Por eso Jesús hace un énfasis especial en la oración y le explica a sus discípulos cómo acercarse en oración. Y en Lucas capítulo 10, versículo 21, dice la bendita palabra del Señor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿Cómo dijo el Hijo? Yo te alabo, oh Padre. Y Él le va a enseñar a sus discípulos este hermoso principio. En Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice el versículo 2 del capítulo 11 de Lucas, y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué? Padre. ¿Pero cómo le dijo? Padre nuestro. Cuando oréis no vayas a decir Padre de ustedes, Padre de los otros, no, Padre nuestro. Como llamándolos a que tuviesen una familiaridad, una intimidad, ¿con quién? Con el Padre. A que estuvieran con el Padre. Por eso, los que hemos venido, hoy terminamos uno de nuestros estudios hermosos y preciosos, precepto sobre precepto. Gracias al Señor por este hermoso ministerio, Pastor Pinzón, su familia, sus hijos, gracias. Kay y Jack Arthur, los bendecimos por tan hermosos
estudios, terminamos nuestro estudio del Sermón del Monte. Y aquí se nos hace hincapié sobre algo bien especial. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Los hipócritas del tiempo no veían a Dios como un papito, como el papito de ellos, sino ellos lo veían, era como un rey, como todo un soberano, lo cual no desconocemos, pero no tenían como esa cercanía, esa familiaridad con su papito. Dice, cuando oréis, no sean como los hipócritas. Dice la palabra, entren y cierren ¿qué? Su puerta. Entren en su lugar secreto, cierren la puerta. ¿Sabes qué significa eso? Tengan intimidad, tengan familiaridad. Y mis amados, les invito en este tiempo a que tengan esa familiaridad con nuestro Creador, entendiendo por sobre todas las cosas que Él es nuestro Abba Padre, nuestro papito. Amén. Cuando tú abras tus ojos, dile, papito, mi papito, mi padre, mi papito, mi buen papá, mi generoso, mi sustentador, mi cuidador. Tengan y empiecen a desarrollar esa intimidad preciosa con papá. Me temo que muchos no tienen esa familiaridad con papá, no tienen esa intimidad con papá, porque no se sienten buenos hijos. Y mis amados, Él nos ve a través de su Hijo. Si Cristo no estuviera en el medio, pues sí, ¿para qué sentirnos tan hijos, no? Pero Cristo, nuestro Redentor, Cristo nuestro Salvador, por Él fuimos justificados. Y por Él es que el Padre, mire, el Padre nos ve. ¿Cómo? ¿Cómo nos ve? Como sus hijos. Sobre Él, sobre Cristo, sobre su Hijo, ya fueron todos nuestros pecados. Todas las maldiciones fueron sobre Él. El castigo que era para nosotros, ¿quién lo recibió? Él. O sea que a partir de ese tiempo Él nos empieza a ver como ¿qué? Como hijos. ¿Por medio de quién? De su Hijo. ¿Quién? Jesús. Me temo que muchos no tienen esa familiaridad con papá porque no se sienten hijos, hermanos. Y para poder tener esa familiaridad, mis amados hermanos, esa intimidad, tienes que albergar en tu corazón el poderte sentir como ese hijo, por una razón, porque Él te amó a ti primero. Amén. Él te amó a ti primero. Tú no lo amaste a Él, tú no lo escogiste a Él. Es más, tú no viniste aquí, porque incluso tú quisiste. ¿Sabes por qué? Porque Él te trae, porque Él te escoge, porque Él te llama, porque Él te ama. Amén. Amén. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en este tiempo y para este tiempo, en que podamos tener esa relación única y auténtica, esa intimidad de un hijo a un padre, y que sabemos el padre la quiere tener con sus hijos. Abba, como les dije, es ese término tierno, ¿no?, que el niño judío de la época utilizaba o usaba cuando le hablaba a su papá terrenal. Como los hijos nuestros, ¿no? Lo dicen papi, papito, eso me lo decían cuando estaban más chiquitos, ¿no? Los más chiquitos, ¿no? Tan chiquitos. Alguno no me decía papito, sino me decía, se asomaba así por la puerta, tigrecito. Y yo me sentí papá más grande de la galaxia. Y me hacían poner un disfraz de tigre con orejas y correrlos por todo el apartamento. Pero saben, era el amor de papá, pero uno sintiendo el amor de ¿quién? De un hijo. ¿Y por qué él me decía tigrecito? Que sabía que iba a esperar de su papá. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué no te acercas a él así, con esa familiaridad, con esa intimidad? Si él te ama, acércate así. Él no te va a negar el que tú te puedas acercar y el que tú tengas una relación así con Él. Cuando yo llegaba a mi casa,
mis hijos y en particular el que me decía Tigrecito, yo siendo pastor, él no llegaba, yo llegaba a mi casa y yo no llegué a mi casa o no entro a mi casa siendo pastor, yo entro siendo a mi casa cuando llego, yo llego, llegó el pastor, pastor. Mi esposa no me va a decir, amado pastor. No. Hola, pa, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo vas? Si tienen tanta familiaridad que saben que aún teniendo yo ciertas responsabilidades, obligaciones y cosas que hacer, me dicen, ya los hijos lo programan a uno, a alguna parte de la agenda, y dice, oye, ya te tenemos todo listo. Oye, pero vengo cansado, hermano. Dijo, no, tenemos partido a las 7. Y de 7 a 8 de la noche, un día a la semana o a 9 lo destino para ir a jugar al fútbol con ellos. Me encanta el fútbol. Y me tengo que poner mis shorts y a ir a jugar al fútbol. Oye, ¿tú por qué no tienes esa familiaridad con tu papá? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque en algunos casos no se sienten hijos. Y porque en otros casos, siendo hijos, no se sienten amados. ¿Me estás haciendo entender, mis amados? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Papito. Papito. No, pues imagínese. Me decía Tigrecito y yo sentía que me iba a desmayar. Aún tienen algunas muestras de afecto, de cariño, y cae uno como motita de algodón. Porque ellos saben a quién se están acercando. Porque saben que se acercan a uno que tiene un corazón de ¿qué? De papá. Y ten esa intimidad. Amén. Ten esa familiaridad a partir de ahora, y en el desarrollo de la predicación vamos a ver ciertamente quién es nuestro Padre y cómo es nuestra conducta de hijo y su gracia y toda su misericordia. Abba Padre, como se los venía diciendo, expresa esa intimidad, ese cariño. Tanta intimidad y cariño, mis amados, que cuando estaban chicos mis muchachos y se levantaban en sus pijamitas a buscar el cuarto de mamá y papá, estábamos recostados, todos iban a la cama, se botaban a la cama. A veces ni preguntaban, oye, ¿podemos seguir? Si no, iban entrando. Al día de hoy van entrando también, y estoy con mi esposa o algo, y cuando estamos viendo algo así que nos interesa o estamos saliendo, ¿cuán largos son? Porque alguien cree que, me dijo alguien muy jocosamente, es que lo que pasa es que su casa parece tierra de gigantes, sus hijos son grandísimos. Pero aún con todo y grandísimos que son, tienen momentos en los que se tiran en la cama con nosotros. Y están ahí con mamá, papá, invitan a mamá a ver la película, los invita a ver la película, ya los tolera porque los ama, baja, arman el sofacama, ven la película. Si por ahí yo me estrello un paquete de crispetas, yo les hago las crispetas, se las llevo, ven su película. Yo soy pésimo para ver al cine o yo entro en meditación profunda. Donde sea, hermano, el cine que sea, yo medito profundamente. Entonces por eso no las veo con ellos. Pero esta familiaridad y eso como papás a nosotros nos agrada mucho. A mí me encanta, la verdad, me agrada mucho tener esos tiempos con mis hijos. Pregunto, nosotros teniendo ciertas inclinaciones a no hacer lo bueno, queremos cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más a nuestro Padre que está en el cielo no le agradará que nosotros tengamos esa intimidad, esa familiaridad con Él? Amén. Claro que le agrada. La palabra padre viene de un término griego que significa pater, para los que están tomando apuntes, y va en varias direcciones pater. La primera, formador.
Él como papá nos quiere corregir, nos quiere formar, quiere que nuestro carácter crezca. Él no tiene hijos consentidos, Él simplemente tiene hijos. ¿Cuántos saben que el hijo consentido avergüenza a sus padres? Dice la palabra. Un hijo que no es corregido, un hijo al que no se le aplica la corrección, la disciplina en el amor del Señor, es un hijo que con el tiempo seguramente te avergüence. Pero Él lo que quiere es ser un formador de carácter, un formador para nosotros, porque Él siempre como papá ha procurado ¿qué? El bien para nosotros. Amén. ¿Qué papá desea el mal para su hijo? Ninguno. Ninguno. Todos deseamos que nuestros hijos sean bendecidos. Entonces la palabra pater va en esta dirección, formador. Así que debemos de ser formados. Y Él nos enseña a través del tiempo, nos corrige, nos instruye, nos capacita. Él en su infinita misericordia y por su gracia y en su gran amor tendrá que llamarnos la atención, tendrá que disciplinarnos y tendrá que corregirnos. La palabra pater va en otra, la palabra pater, padre de pater va en otra dirección, proveedor. ¿Cómo? Proveedor. Van dos direcciones. La primera es formador, la segunda es proveedor. O sea que Él sustenta, que Él nos nutre, que Él nutre nuestro espíritu, que Él nutre nuestra alma por medio de la palabra y a través de su espíritu. Amén. Ese es nuestro papá, un papá proveedor. Y como padres nosotros, estando aquí, estamos llamados a hacer lo mismo, sustentadores y que podamos nutrir a nuestra familia. Amén. Estamos llamados a ser sustentadores y a nutrir a nuestra familia. Pater va en otra dirección también, protector. ¿Cómo dice la palabra? Protector. Y cuando tú miras e indagas, te das cuenta que sí, efectivamente Él es todo protector, toda protección para sus hijos. La palabra es muy clara, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi papá, ¿en quién confiaré? Tremendo, ¿no? ¿No le anima a tener esa clase de papá? Le voy a decir por qué a muchos no le anima, más adelantico vamos a verlo. ¿Por qué no nos apropiamos de ese papito? ¿Por qué no vivimos en ese papito? ¿Por qué no creemos muchas veces en la gracia de ese papito? Protector. Él es protector. Él es, y cuando habla de protector también habla de que Él es nuestro pastor. ¿Él es qué? Si tú dices Yahweh es mi papito. Yahweh es ¿quién? Mi papito. ¿Y nada? Oh. A ver, ¿no siente algún papá aquí dolor o no ha sentido alguna vez dolor algún papá aquí de no poder proveer para su casa? ¿No han sentido dolor? ¿No? Claro. Cuando llegan esos momentos y decía mi hijo, tengo hambre, yo le decía, juguemos al tigre, hermano. Pero no tenía dolor en su corazón. Hasta que jugaba uno al tigre y el chino se dormía. Pero había dolor, ¿cierto? Pues nuestro papá no es que no nos quiera dar, ni que sienta dolor por no darnos. Al contrario, Él siempre en su generosidad quiere darnos. Ese es nuestro papá. Un papá que se convierte en ese bello pastor que hace que nada nos falte, que nos pueda pastorear como está escrito en delicados pastos, que nos hace descansar, que junto a aguas, como dice la palabra, ¿aguas de qué? De reposo nos pastoreará. Ese es mi papá. Ese es nuestro papá. Él nos ama como padre. En Romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, dice la bendita palabra del Señor en el versículo 15. Mire lo que dice. Ojalá usted pueda subrayar una de las verdades hermosas, uno de los absolutos, diría yo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, ya no somos esclavos, para estar otra vez en temor. ¿Para estar en qué? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Él es mi papito.
mi papito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Él es tu papá. Él es el Dios Padre, el papito que te anda buscando. ¿Y sabe que hay un rasgo hermoso de mi papito? Él no busca a los santos, 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 santos. Él busca pecadores para redimirlos por medio de su Hijo y depositar en ellos su Espíritu para que vivan bajo la gracia. Uy, qué papá, hermanos. ¡Qué papá, hermanos! No sé, yo veo allá la niña está en los brazos de su papá, una bebita, y está durmiendo, ¿no? La tienen bien arropaditas, cobijita de huellitas, bien arropadita. ¿Ustedes creen que la niña está pensando qué va a comer mañana? ¿Ustedes creen que ustedes podrán notar esa niña en un estado de estrés? ¿Ustedes creen que esa niña está preocupada a qué horas me va a soltar mi papá? No, pues hermano, debe ser nuestra misma actitud. No puedes estar pensando a qué horas Él me suelta, a qué horas Él no me da, a qué horas Él me abandona, a qué horas Él me desampara. Por el amor del Señor, hermanos. Si Él es nuestro Padre bueno, Él va a actuar así, siempre brindando protección ¿a quién? A sus hijos. ¿Como quién? Como formador, proveedor, protector, nutridor, sustentador. Aún sé de algunos que no logran tener esta familiaridad con papá, estando en la iglesia, porque desconocen tan preciosa atributo del Padre, el que Él es papito. Amén. Es que pasa de ser padre a ser papito. Si a mí mi hijo me dice, yo no sé, yo no me imagino a mis hijos diciéndome, hola papá. No, yo no. No. Pues tampoco a los 18 años me va a decir, tigrecito. No, pues tampoco. Pero sí me dicen, hola pa, hola pa. ¿No? Y hasta su tono de voz cambia, muchas cosas, y me siguen dando mi beso, mi pico. A donde van ellos siempre me dan mi beso. Están grandísimos y me dan beso a donde vayan. ¿Sí? Porque reconocen en mí, ¿qué? Papá. Porque yo veo en ellos a mis benditos hijos. Amén. Escucha, benditos hijos. Amén. Benditos hijos. Benditos hijos. Hermano, acérquense, ¿sí ve? ¿Por qué no sentirse así, hermano? ¿Por qué no te sientes como un bendito hijo? ¿Sabes por qué? Porque falta esa relación que te lleve a decir papito. No, tienes una relación donde le dices padre. Pregunto, si nosotros teniendo la inclinación a no hacerlo tan bueno, nuestro corazón se arruga cuando nuestros hijos dicen papito, mamita, ¿no se le arruga el corazón? O cuando un hijo tiene una muestra de ternura, de cariño, te escribe una cartica, te hace, bueno, las hijas sobre todo, ¿no se arruga el corazón? Pues cuánto más el Señor, hermano, no me verá su corazón cuando tú te acercas a Él confiadamente. Amén. Mis hermanos, miren, ha habido gente que se me ha acercado y me dice, pastor, ore por mí. Pídale a Dios, usted que está más cerca de Dios, que me ayude. Pastor, a usted que Dios lo escucha, ore por mí. Yo a diferencia de sentirme como, ay, pues yo soy el que tiene el poder, sentirme He-Man, me siento triste, hermano. Porque eso me da a entender dos cosas. La primera, escucha, que pareciera que no se sienten libres y no se sienten como dignos de acercarse a su papá. Si la palabra es clara en Romanos, se los acabo de leer. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Algunos se acercan como si él fuera el amo.
¿Y a qué horas mi amo suelta el latigazo? Por eso le dicen a uno, venga, llore por que él está más cercano que él. Eso me da a entender que no hay familiaridad, que no hay libertad para acercarse como hijo amado. Amén. O sea, acérquese como hijo amado. Y la segunda es que muchos se acercan porque creen, por lo que ya les voy a contar por qué, creen que si ellos son los que piden, el Señor no les responde, pero a mí sí. Qué fuerte, ¿no? Y no es así, hermano. Les tengo una noticia, yo soy igual a ustedes. Ustedes son tan hijos como yo lo soy. Yo soy tan hijos como ustedes lo son para Él. Así que no me pidan que yo ore por ustedes porque Dios sí me escucha a mí y a usted no. Eso no es una verdad. Ustedes son tan hijos amados como yo soy un hijo amado. ¿Lo puede entender, hermano? Ahora, no quiere decir que no voy a orar por ustedes, y voy a orar. Pero la motivación desde su corazón no debe ser que a usted el Padre no lo escuche y a mí sí. No es cierto. Yo soy tan hijo amado como ustedes son sus hijos amados. Amén. ¿Vamos quedando claros? Otros me dicen esto o se han acercado es porque no conocen quién es el Padre. No se les ha enseñado a través de la palabra quién es el Padre. Tal vez tienen una idea distorsionada de quién es el Padre. Tal vez por la religiosidad. Bueno, no, perdón, por la idolatría tal vez. Entonces desde chiquitos no sé a quién le enseñaron, no haga eso porque papito Dios lo cachetea. No haga eso porque papito Dios, y siempre están sembrando la idea en el corazón y en la mente de los hijos de que papito Dios, no, eso no le gusta a papito Dios te va a azotar, maldito soy, a maldición. No, en serio, y les cuesta después acercarse. Dios te castiga. Y hermano, esa yo creo que es la forma más terrible, la más mediocre de enseñar quién es el Padre. Además de estarle advirtiendo a sus hijos, ¿no? Y hacen advertencias a través del pastor. Ay, hermano, no me metan en su chicharrón. Si no se porta bien, le voy a decir al pastor. Voy a hablar con el pastor. Usted no se porta bien. Yo le digo al pastor, para que el pastor... Otros aterrorizan aún más aterrorizante. Si no te portas bien, le va a decir a la pastora. Sí, voy a decirle a la pastora, si usted no se porta bien, la pastora se va a ir a quedar en nuestra casa 3 días. Siente que se les... ¡Oh! Y nos meten a nosotros en sus chicharrones, hermano, en sus rollos. Y entonces, claro, por eso es que algunos niños nos ven como el anticristo, hermano. No nos metan a nosotros en eso. ¿Por qué nos echan a nosotros? Yo le digo al pastor. Le voy a decir al pastor. Manos. ¿Sabe? Esas y muchas otras maneras son las que dañan el corazón de los hijos con respecto a la imagen que pueden tener de papá. La otra forma o manera de ver al Señor distorsionadamente, tal vez es por una experiencia familiar. Mire, lo más parecido a Dios en esta tierra, con espíritu de padre, es un padre. Lo que tus hijos ven como papá acá, eso es lo que creen que es Dios como papá. No mire por otro lado, hermano. Dice, si eso es Dios, no, yo prefiero el 6666.
Si eso es Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Voy a decirles algo. La predicación no se puede convertir en una experiencia personal, pero déjenme. Cuando conozco al Señor, y a un tiempo después pasó, me costaba acercarme al Padre como papito. A mí me costó, hermanos, mucho me costó. Porque yo dudaba que Él fuera así. Yo no dudaba de mi condición de redimido, de justificado, santificado, no. Pero me costaba establecer esa relación íntima con el Padre, con mi papito, por mi experiencia, por la experiencia que había tenido en casa con papá. Golpes, malas palabras, abandonos, no había sustento, no había cuidado, ganaba mucho dinero, y con todo y eso, pero la carencia en las diferentes áreas era absoluta, absoluta. Por eso me costó mucho trabajo. Ahora, estoy hablando de esto, mi papá ya quedó perdonado, yo también quedé perdonado, pero quiero decirles algo. Si uno actúa de esa manera con un hijo, tenga la plena certeza que en ese hijo se va a repetir la historia para esos nietos. ¿Qué hay que hacer para romper con todo eso? Ve delante del trono de la gracia, reconcíliate con papito, ve como un hijo amado y velo a él como un padre bueno. Amén, amén. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Eso, mis amados hermanos. Es eso. ¿A qué niño no le gustan las vacaciones? Algunos ni saben que... Yo sé hoy de vacaciones como papá, pero usted pregunta, ¿vacaciones como hijo? No, yo no salí a ningún lado. Sustento tampoco había. Entonces me tocó rebuscarme la mies de los 10, 11 años para medio algo. Entonces era una fiera jugando canicas. Era un tigre jugando eso. Y eso los dejaba sin una, hermano. Para después volvérselas a vender. Y volvía, se las jugaba y volvía. ¿Por qué? Porque necesitaba algo de pan, hermanos. Porque en mi casa no había pan. Entonces, a mí 20, 30 canicas que le volaba aquel, jugándolas limpiamente, me servían para vendérselas, comprar pan y algo de tomar. Cuando crecí un poquito más, me gané la vida jugando al fútbol y cobrando algún dinero. Y después, más adelante, me gané la vida trapeando en centros comerciales, pero tenía que ganarme el dinero. Cuando me acerco al Señor, ¿sabes qué? Creo que también es así. Creí que también era así. Que para ser bendecido me la tengo que ganar yo. Nunca experimenté que era Padre generoso. Como no experimenté Padre generoso, entonces me la rebuscaba por mí mismo. Y entonces se hizo como vida esa palabra. Unos dicen, ayúdate que, ¿cómo es? Ayúdate que Dios te ayudará. No es cierto, hermano. Él es un Padre bueno y Él da a sus hijos con generosidad. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, mi hermano, no hubo cumpleaños, no hubo detalles. Un día mi papá me dijo, el día que me traiga aquí una buena nota, ese día hablamos los dos. Calificaban en ese tiempo de 1 a 5 y las cartulinas eran en cartulina y el papá lo medía uno, era por los rojos que había en la cartulina, se hacían a mano. ¿Cuántos rojos llegó? Y dependiendo de los rojos que tú llevaras, así quedaba de roja, hermano. Igualito. Pero esa vez no llevé rojos y mi nota más alta fue 4.2. Y papá me dijo, 4.2. Yo le dije que la nota más alta. Y yo, sí, pa, la nota más alta, sí. ¿Y es 4.2? Sí, pa, es 4.2. No me sirve, animal. Necesito la máxima.
Cuando me convierto a Cristo, pensé que mi padre me iba a decir lo mismo. Pero una voz retumbó en mi corazón que me dijo: hijo amado, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Fue diferente. Y con Él es así, amados. Por eso Jesús nos recalca tanto en la palabra. Vayamos rápidamente y veamos el carácter de papá. Veamos el carácter de papá. Vaya a Lucas 15:11 y vean el carácter de papá. 15:11. Muchas veces seguramente hemos predicado, enseñado, seguramente muchos han escuchado, han leído la parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. También dijo, ¿quién dijo? Jesús. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase French poodles, sí, cómo no, cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿quién volvió en sí? El hijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Mire, aquí el Señor Jesús nos está describiendo solamente la actitud de un hijo, sino el carácter del Padre. Amén. Dice la palabra, dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El hijo tomó una decisión. Le dijo: dame. ¿Cómo le dijo? Dame. Dame la parte de los bienes que me pertenece. Algo sucedió en este hijo, no sabemos qué es. No sabemos qué es, que lo llevó a decirle a su papá: ¿sabe qué? Hoy me largo, estoy aburrido, ya no quiero estar con ustedes. Algo no sabemos qué, describe la palabra, hizo que este hijo abandonara a su papá. ¿Cuánto abandono de un hijo? ¿Alguien aquí ha experimentado el abandono? Muy bien, no son muchos, gloria al Señor. Pero es duro. O sea, cuando un hijo te dice: ¿sabe qué? Yo me voy, hasta luego, pero de abandono, te abandona, es duro, es muy complejo. Eso queda marcado en el corazón de papá. Y dice que escuche, ahí en el 12, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice que hizo el papá? Y les, ¿cómo dice? Les repartió. O sea, ¿está en qué? O sea, ¿le repartió a quiénes? A los dos. A los dos le repartió. Generoso el papá, ¿no? Generoso. Y hermano, así igual, padre que acumula y no suple para sus hijos, no está teniendo un corazón de verdadero padre. Amén. No es un tema de acumular y no dar. Y dice la palabra en el versículo 12. Seguimos en el 12. Dice: dame. Mire, hermano, parece que esa decisión del dame fue una mala decisión. ¿Cuántos hijos toman malas decisiones? En la gran mayoría de los casos, sin importar el corazón de sus papás. Duro. Pero aquí viene la otra. ¿Cuántas veces usted como hijo tomó decisiones que golpearon el corazón de sus padres? Porque ustedes tomaron una decisión. Ustedes dijeron: dame. Ni siquiera dijo: oye, por favor, mira, dame. Pero este papá generoso repartió.
Dice el versículo 13. No No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos. Los abandonó, hermano. Abandonó a sus papás. Los dejó tirados. Yo les decía, ¿cuántos papás han experimentado el que un hijo los abandone? Pero ¿cuántos de ustedes y cuántos que conozco algunos abandonaron también a sus papás? ¿Sabe? Lo he podido experimentar en este tiempo. Que mi madre ha estado convaleciente 39 días en un hospital. Su vientre ha sido abierto en 6 oportunidades, punzada en 2 oportunidades, convaleciente completamente, con pañal a la que hay que limpiarle, subirle y bajarle. ¿Saben? He podido tener esa oportunidad, aunque no lo he hecho personal porque mi madre es una mujer todavía muy pudorosa, pero he estado ahí para preguntar por su pijama, por sus pañitos húmedos. Hermano, porque sé lo que es el abandono de un hijo. Por eso no me he atrevido a abandonar a mi mamá, porque ella tampoco me abandonó. ¿Me estoy haciendo entender? Escuche, hermano. Hijos. Levante su mano, joven. Sí, usted. Sí, levante su mano. Levántela más. De lo que tú siembres hoy, con mamá, eso vas a recibir. Hijos, levanten las manos. Sí, eso. Todos los hijos, de lo que siembren, eso van a recoger. Cambiaste pañal, van a cambiar el pañal. Llevaste pañitos húmedos, te llevan pañitos. No lo hiciste, no lo esperes. Por eso, hijos, guarden sus corazones. Dios no puede ser burlado. Que nadie debe reclamar un día el por qué no se hace con él lo que él no hizo con los demás. Y más cuando se trata de padres. Amén. ¿Vamos bien? ¿Están asegurando sus corazones? Muy bien, qué bueno. Se fue a una provincia que apartada. Dice la palabra, a una provincia muy apartada, sí. Allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, ¿qué ocurrió? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. ¿Qué dice? ¿Lo acercaron? No, se arrimó. Hay un dicho que dice, bueno, yo soy pésimo para los dichos, malísimo. Al muerto y al arrimado al tercer día ya huele a feo. Una cosa así. El muerto y al arrimado al tercer día ya huele a feo. Entonces, hermano, cuando usted vaya de visita a algún lado, cuente hasta 3. Amén. Cierra la puerta, por favor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, se arrimó. ¿Y qué dice la palabra? Pues se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él estaba en su tierra. Él no estaba con sus ciudadanos. Él no estaba con su gente. Él estaba en un lugar muy extraño. Y cuando habla de apacentar cerdos, habla de inmundo, un lugar terrible, o sea, prácticamente el mundo. ¿Por qué se dice eso? Porque los judíos daban cerdos. Para los judíos, el cerdo era un animal inmundo. O sea, que él se regresó o se fue a un lugar inmundo, al mundo. Se fue al mundo, donde le dijeron, chúpele el pico al águila, que eso no es pecado. Camine, vamos y bebemos, comemos, mañana. Mire, hermano, decirle, tenga mucho cuidado con ese tipo de situaciones o circunstancias, porque la tentación siempre está a la puerta, ¿sí? Y casi siempre se es tentado para abandonar al Padre. Casi siempre se es tentado para abandonar al Abba. Y me impacta cómo la gente
Yo no entiendo, o sea, ¿tú estás desanimado y buscas a tu papá? ¿Sí o no? Sí, mis hijos sienten desánimo y buscan a papá. Ayer tuve que hablar con uno de mis hijitos amados, ¿no? Y darle ánimo, darle mucho ánimo, animarlo. Oye, no entiendo cómo algunos dicen, no, es que no tengo ánimo de ir por allá. Estoy como desanimado. Pareciera que prefieren apacentar los cerdos antes que ir a casa de papá. ¿Quién le dijo a usted que el venir a casa de papá o el asistir a casa de papá era cuando usted se sintiera bien? ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó a usted que la iglesia era para los santos, santos, santos? ¿Quién le dijo? Gálatas insensatos, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién los llenó de marihuana? No, así no dijo, pero más o menos. Por el amor de Dios, hermano. Si uno acude donde su papá cuando está así, cuando está comiendo algarrobas, ¿qué estaba comiendo? Algarrobas. Las algarrobas no se las comían ni los chulos, hermano. Y dice que él anhelaba llenar su ¿qué? Su vientre de eso. Su vientre, dice ese arriba. Pero llega un día, versículo 17, y volviendo en sí, ¿qué dice? Volviendo en sí. Ese volver en sí, hay una versión que dice, y pensándolo bien, como que cayó en cuenta, y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de qué? De mi padre. Lo seguía considerando ¿qué? Su papá. Su papá. Mi hermano, y volviendo en sí, déjeme hacer un paréntesis. Ojalá ustedes hoy vuelvan en sí, o algunos, no todos, vuelvan en sí y vayan a la casa de sus papás. No los tiene aquí, llamen a sus papás, vuelvan en sí. Llamen. A mí me preguntaron su papá qué tan buen papá fue bueno o malo. Yo dije, lo único que sé es que fue papá. Amén. Si tiene su papá hoy, hermano, llámelo. Si tiene su papá hoy, vuelva en sí y agradezcale. No eres quien para juzgar a tu papá. No eres quien para condenar a tu papá. Lo único que tienes que hacer como hijo amado del Padre es bendecir al Padre terrenal que tienes. Amén. Para que te vaya bien en todo. Amén. ¿Sí? ¿Va a buscar a su papá? ¿Va a buscar a su mamá? Búsquenlos. Llámenlos. Pidan perdón y expresen su amor. Amén. Amén. Y dice la palabra. Hay un versículo 17. ¿Me están siguiendo? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? ¿Cómo era el papá que tenía? Un papá generoso. ¿Cómo era? Generoso. ¿Usted tiene hoy un papá generoso? ¿Sí? ¿Por qué le cuesta dar? ¿Por qué pasa un domingo sin dar? ¿Por qué pasa un mes sin dar? ¿Tiene un papá generoso? ¡Amén! Amén. Mentiroso en sus ofrendas y dice 18, me levantaré. ¿Tomó otra decisión? Sí. ¿Que lo llevó a tener acciones? Sí. Y vemos aquí unos verbos. Me levantaré. ¿Levantaré es un verbo? Acción. ¿Y qué dice más? Iré. ¿Es un verbo? Acción. Hermano, levántese y vaya hoy donde su papá. Levántese hoy y vaya. Papá, llámelo. Y déles gracias, por lo menos sea agradecido, hermano. Dale gracias, papá. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Levantaré, iré a mi padre y le diré, ¿qué le va a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire lo que dice él en el 19. Ya no soy digno. ¿De qué? Increíble, ¿no? Se sentía muy mal. O sea, yo creo que el hombre se miraba y olía a cerdo. Primero olía a cerdo. Comía lo que sobraba a los cerdos.
Eso lo hacía sentirse ¿qué? Indigno. Pero vamos a ver el carácter de papá. Amén. Vamos a ver el carácter de papá. Y dice la palabra, y levantándose. ¿Acción? ¿Sí, acción? ¿Sí? Levantándose. Repita conmigo, diga, me levantaré. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Levantaré. Una acción. Pero mire, ¿quién corrió? Increíble, ¿no? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿cuando aún qué? O sea que el papá llevaba tiempo esperando. Él llevaba tiempo esperando cuándo se que vuelve. ¿Cuándo será el Señor? Y lo vio lejos. O sea, lo vio como de aquí a 8 años, a 10 años, a 12 años. En 10 años quedan, ¿no? Pero lo vemos. Quedan 10, pero lo vemos. ¿Está lejos? Sí. Pero el papá, ¿qué? Lo ve. Y dice la palabra, escuche. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido. ¿Y qué? ¿Quién? ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mi hermano, míreme acá. Hijo amado y santo de Dios. Eso fue lo que hizo el Padre contigo. Te estaba esperando en Dios. Y apenas tú tomaste determinación en el Espíritu, Él salió corriendo hacia ti, te abrazó, te besó. Y ¿saben? El papá no fue y lo abrazó así, mire. Hijo, vaya, váyase. Usted sabe que yo lo quiero, hermano, pero eso no puede hacer, no se lo hago. Vaya, váyase, hijo, y lo beso. No. Dice que con todo y el pecado maloliente que cargábamos, con todo y lo inmundo que olíamos, Él corrió, Él salió, nos abrazó y nos besó. Amén. Y después de eso sí dice, fue después, no antes. Después de esto dice la palabra, pero el Padre dijo a sus siervos, venidnos, vestidle con el mejor vestido y poned un anillo. No me voy a detener en cada uno de estos aspectos que tienen un significado especial, pero el anillo, ¿cuántos saben que el anillo representa un compromiso? Un compromiso, ¿sí? Compromiso es una alianza, es un pacto. ¿Sabe por qué él buscó el anillo? Porque él estaba diciendo a él, mira, desde el comienzo yo ya había hecho un pacto, que yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Nunca te he olvidado, porque yo ya había hecho un pacto, una alianza contigo, y te lo estoy recordando hoy. Tú eres mi hijo y yo soy tu papito. Así que toma, te recuerdo, siempre he sido tu papito. La gente dice que es una señal de autoridad a partir de ahí. No, está mal. Está diciendo, acuérdate, desde antes yo siempre he sido tu papá. Desde antes yo siempre te he considerado mi hijo. Desde antes, desde que me pidieras, derrocharas, hicieras lo que sea, yo he sido tu papá y tú has sido hijo. 24. Dice que hizo una gran fiesta. ¿Qué dice? Porque mi hijo muerto era y había vivido, se había perdido. ¿Y comenzaron a qué? A regocijarse. ¿Ustedes creen que el papá no está regocijado hoy? Porque ustedes son sus hijos amados. Y cada persona que regresa a Él, ¿no va a haber una fiesta en el cielo? Los ángeles y toda la corte celestial, tremendos bufetes, tremenda adoración y alabanza, porque mi hijo
que se había ido ha vuelto. El que estaba muerto ha resucitado. Ese es mi papá. Y hermano, una recomendación. Debe de ser la actitud para con tus hijos. Amén. Por eso, mis amados, por la gracia, por el amor que Él nos tiene, nuestro comportamiento debiera de ser el mismo, el del Abba Padre. Por eso aquí te estoy esperando. Está a la distancia, pero lejos. Y sabes, cuando regreses te voy a decir lo mismo. Desde antes, yo era tu papá y tú eras mi hijo. En el versículo 25, su hijo mayor estaba en el campo. El 27 le dice, el papá, tu hermano ha venido, porque el hijo le hace un reclamo. Y el hijo se enoja en el versículo 28 y no quería entrar. ¿No quería qué? Entrar. Y el hijo le responde, he aquí 2 años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado. ¿Es verdad? Mentira. Muy bien, hermano, le repartió a ambos con generosidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que este hijo lo había hecho, parece ser, por ley y no por amor. No se sentía amado, como tampoco vivía bajo la cobertura de un papito amado. De un papito que lo amaba. No dijo la verdad. Mi hermano, y puede ocurrir con algunos que tampoco tuvieron papá en su momento. Como no tuvieron el papá ahí, no se sienten amados ni dignos. Y seguramente estén reclamando, ¿por qué aquellos sí y a mí no? No, el padre le dice, mi hijo, hijito, todo lo que yo tengo es tuyo. Es lo mismo que te dice hoy el Abba Padre. Todo lo que Él tiene es para nosotros. Amén. Así que mi hermano, póngase sobre sus 2 pies. No me quites vamos en la señal en vivo. Póngase sobre sus 2 pies, va a cerrar sus ojos. Como papá, escucha. ¿Cómo ha sido tu relación con tus hijos? Busquen a sus papás. Los que tienen papás, están con su mamá. ¿Cómo ha sido su relación con sus hijos? ¿Han venido creciendo en esa área hermosa de ser formadores, proveedores, protectores? Abrace a sus hijos si los tiene ahí. Y en un acto de fe, cierre sus ojos, incline su rostro. No es nada cismático, pragmático. Pregúntese como papá. Y no para que traiga condenación a su vida o... No. Pregúntese como papá. ¿Qué va a hacer a partir de este tiempo? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar a partir de este tiempo como papá? ¿Será acaso que la decisión a tomar en este tiempo será la de un pater, la de un formador, la de un proveedor, la de un protector? Tome a sus hijos
Hay mamitas solitas, hagan su papel de mamá. Papás, si hay que pedir perdón a los hijos, perdón. Perdónenme, hijos. Santi, perdóname, hijo. Perdóname. Joshua, perdóname. Si tal vez por momentos no te he mostrado a papá, él lava el papito. Tal vez por momentos no has visto la gracia, papá, el papito. Joshua, perdóname. Santi, perdóname. Si tienen hijos, a partir de este tiempo propongan ser padres, cuidadores, protectores, sustentadores, nutridores. Como hijos, es su relación con sus papás. ¿Cómo es su relación con su papá? ¿Cómo está tu relación, hijo? ¿Habrás pedido perdón a tus padres? ¿Estarás pendiente aún y a pesar de? Como hijos, ¿cuántas veces golpeamos fuertemente el corazón de papá y de mamá? ¿Cuántas veces trajimos desánimo a nuestros padres? Nos levantaremos e iremos. Pediremos perdón a nuestros padres, a los que el Señor ha puesto como padres. Viejo, perdóname. Te pido perdón como hijo. Bendigo tu vida. Quiero que sepas, mira, que te amo. Y que nada ha sido más importante para mí en este tiempo que tu abrazo, que tu cuidado. Gracias. Cada uno irá donde sus papás, dará gracias. Y los que no, por alguna razón no lo tuvieron, no lo conocieron, sencillamente perdón, amor y que el abrazo del Padre esté en ustedes. Señor, te damos gracias por este tiempo y te bendecimos. Gracias por ser nuestro papito.